noches con todos nuestros internautas que se unen a este tercer programa de A Fondo y en Contexto para llegar a analizar a profundidad los hechos que son de su interés. En esta ocasión vamos a hablar de la corresponsabilidad materna y paterna en el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Para contextualizar este tema, vamos a ver el siguiente video. Hoy nos referimos a la corresponsabilidad materna y paterna que se analiza en el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, COPINA, que está siendo analizado por la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia y que fue conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. En la actual asamblea, el texto ha sido socializado y analizado por esta comisión durante 2 años y 5 meses. Nos enfocaremos al libro 2 en relación a la patria potestad, tenencia, visitas y alimentos. Lo que se busca es que se reemplace al actual Código de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, según varios expertos y grupos de la comunidad, aún se sigue manteniendo ciertos errores en los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que falta garantizar? Con esa pregunta iniciamos esta entrevista para profundizar este tema y por ello nos acompaña Santiago Villarreal, fundador de Coparentalidad Ecuador, que preocupado por derechos de los hijos en torno a la limitación de vínculos afectivos con uno de los progenitores tras una separación o divorcio. A finales del 2012, junto con más de 80 personas, agrupando a padres, madres, abuelos, tíos y familia en general, deciden conformar esta comunidad para buscar que los niños y niñas crezcan libres, llamados por su padre, madre y familias ampliadas. Bienvenido, estimado Santiago Villarreal. Muy buenas tardes, estimada María José, a todo el personal que conforma Energía Digital, muchísimas gracias. De antemano felicito este tipo de iniciativas que ustedes tienen y que realmente son bastante importantes que la ciudadanía las conozca. Lamentamos sí muchísimo que no se haya hecho una difusión adecuada por otros medios sobre lo que está pasando realmente con este proyecto de ley que la Asamblea Nacional todavía no ha aprobado porque no se ha convocado al siguiente pleno para que se haga la votación. Sin embargo, las voces de protesta de la sociedad civil y de los grupos que nos hemos organizado, que promovemos la corresponsabilidad parental en Ecuador para que ésta sea de una vez por todas efectiva en este proyecto. Muchas gracias, mi estimado Santiago. Un honor también tenerte aquí. Lo que yo te quiero, para puntualizar este tema, hay que hablar de un vigente y un futuro, pues aunque la COPINA busca reemplazar al actual Código de la Niñez y Adolescencia, sigue existiendo falencias. Ustedes piden igualdad, no discriminación. Por ello se exige a la Asamblea que detengan el debate. Ese es su pedido. ¿Cuáles son las razones, mi estimado Santiago? Si comparamos los dos libros segundos, ¿no es cierto? Lastimosamente vemos que en el capítulo primero, donde se habla de disposiciones generales, y en el libro primero, donde se habla de las garantías, derechos y todo lo que pretende garantizar estos códigos, ofrecen mucho y al final del día terminan sin garantizar nada. Es lamentable que lo único que hemos visto que han hecho es cambiar nombres para decir que, algo se ha hecho en este nuevo código. Por ejemplo, antes se conocía la tenencia de los hijos, hoy se llama custodia. No nos olvidemos que en el año 2017, quienes conforman y quienes son los que verifican que se esté dando cumplimiento a la Convención de los Derechos de los Niños, hicieron observaciones a este Código de la Niñez y Adolescencia. Y hoy por hoy vemos que tampoco se ha tomado en cuenta estas observaciones que han hecho estas entidades. Y de hecho, UNICEF Ecuador, por ejemplo, también es una de las entidades que se opone a que se apruebe este Código de la Niñez y Adolescencia actual llamado COPINA como está concebido, y que la Asamblea detenga este debate para que realmente
sea bien analizado, sea bien estructurado este código de la niñez y adolescencia. Entonces, como les he comentado rápidamente, vamos a mantener el mismo problema, la misma problemática que este código de la niñez y adolescencia actual tiene en su libro segundo, en este nuevo proyecto que lo han denominado Copina. Entonces, al final del día, vamos a seguir viendo en las unidades judiciales disputa de los hijos, vamos a seguir viendo los mismos problemas, los mismos conflictos. Y si usted pregunta a algún abogado litigante, pues es el libro segundo el que más demanda de casos se sortean día a día en las unidades judiciales. Entonces, ¿cuál es el aporte de esta Asamblea Nacional? Ninguno. Es vergonzoso y es lamentable, pero así hay que decirlo. Este libro segundo, que nosotros, no solamente nosotros, todo el Ecuador esperaba que sea realmente un código de avanzada, pues realmente nos ha defraudado. Te cuento que lo que pasa, como siempre en cualquier hogar puede pasar, fue la conexión, algo pasó y en una buena entrevista. Así que bueno, yo lo que quiero compartirles a ustedes, ¿tú tienes buen retorno conmigo? Sí, yo escucho bien, ahorita escucho bien. Perfecto, mi estimado Santi. Vamos a hacer la entrevista así, yo por teléfono pido mil disculpas a la audiencia. Esto pasa en las mejores familias, pero estoy aquí y estoy contigo también hablando de este importante tema. A continuación, yo quería comentarles también las realidades que existen con otros padres de familia que pasan por esto, sobre todo en el ámbito de pandemia. Tengo una persona que me ha comentado, por ejemplo, no vamos a dar todo el nombre, se llama Nicolás. Él ha dicho que él ha pasado por un divorcio, él ya hace muchos años que ya no convive con la madre, pero que actualmente está desempleado y que debe esperar que el juez le dé la oportunidad para que se haga un nuevo trámite y se logre bajar la pensión. Él nos ha dicho que mientras tanto pasa esto, él sigue pagando más, porque obviamente los trámites judiciales tienen gastos también. Entonces él dice, se ha perjudicado y sobre todo en pandemia. Y ahí también va mi pregunta, mi estimado Santiago, de lo que sucede en este código. Los padres están dando una pensión y ahora hay una realidad evidente, una pandemia. ¿Cómo están pasando los padres en este momento o quiénes, o el progenitor que tiene que estar en este lado y no tener dinero? Perfecto. Bueno, María José, sí. A ver, voy a seguir haciendo este enfoque igual del COPINA y del CONA. Y efectivamente, esta problemática que usted acaba de mencionar se va a mantener con el nuevo COPINA, ¿sí? No hemos aprendido nada de la pandemia, inclusive de las cifras y de lo que han hablado los ministros de trabajo, pues, que han informado toda esta situación que se está suscitando, porque todavía no salimos lamentablemente de esta pandemia y de esta crisis económica, pero sin embargo, tómese en cuenta que de esto la Comisión de la Niñez y Adolescencia que trató el COPINA no hizo absolutamente nadie y ninguna autoridad, la Defensoría del Pueblo, absolutamente nadie, ¿sí? ¿Y qué es lo que le está pasando a este padre? Primero, que para él demandar, ¿no es cierto?, demandar un incidente, se conoce un incidente de rebaja de la pensión alimenticia, pues tiene que esperar a que se logre citar a la madre para que desde el momento que le cite a la madre, el juez pueda llamar o convocar a una audiencia, y una vez que se celebre la audiencia, este juez verá si es que baja o no, ¿no? Verá si es que baja o no el monto de la pensión alimenticia, y desde ahí empezará a correr esta rebaja. Dos cosas. Primero, ¿qué pasa si es que no se le logra citar a la madre? Segundo, si es que se demora el juez, ¿no es cierto?, en celebrar la audiencia, y desde el momento en que salga la resolución, desde ahí va a correr la rebaja de la pensión alimenticia. Y mientras tanto, este padre que perdió el trabajo, sufrió una rebaja salarial, tal vez le bajaron la jornada a medio tiempo,
tiene que seguir dispensando la pensión alimenticia como que si nada le ha pasado. Entonces aquí nuevamente, ¿dónde queda el principio de la corresponsabilidad parental? Exactamente. Y hay otro tema adicional. Estamos hablando que en el nuevo Copina se han cambiado los nombres de tenencia a custodia, me parece bien, pero bueno, ahí también existen falencias, ha habido solo un cambio de nombre, pero también se han aplicado terminologías como el repudio del apellido. ¿Cómo le ven ustedes en este punto? Porque si ustedes ven, por ejemplo, en el próximo bloque vamos a hablar de esto también, cuando hay un divorcio, una separación, hay niños que a veces están afectados por estos porque ven los problemas y se apegan a un problema de defender a un progenitor y al otro no. Pero si la normativa en el Copina te da la oportunidad de dar repudio al apellido, ¿no estamos yéndonos ya demasiado lejos? Por supuesto. Mira, esto, por ejemplo, está atentando directamente con la identidad del niño, ¿sí? Entonces, la Convención de los Derechos de los Niños, ¿qué dice? Que el Estado debe garantizar la identidad de los niños. Y justamente lo que tú dices, esto se lo trata en el Copina, en el tema de lo que, en el título de lo que es la patria potestad, ¿no es cierto? Ahí se habla del repudio, o sea, de si es que el progenitor perdió la tenencia de los hijos, entonces hay la opción de que este niño, niña o adolescente, pues pierde el apellido del padre, o sea, así como tan frescamente como lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Y adopte el apellido materno y nada más. Entonces, se ve, como le decía anteriormente, se ve mucho este enfoque castigador para el padre o la madre que no tiene la custodia de sus hijos. Si usted ha revisado, ha leído este Código de la Niñez y Adolescencia, que no se ve ningún acompañamiento de ninguna política pública, ¿no es cierto? No vemos que de alguna u otra manera se trate de concienciar a este padre, a esta madre y a la sociedad en general en corresponsabilidad parental. Entonces aquí se sigue manteniendo ese enfoque castigador y anulador al padre o madre que ha perdido la custodia, en este caso de los hijos, y es convertido automáticamente en un visitante esporádico. ¿Por qué? Porque al hablar de visitas, no se garantiza pues de ninguna manera cómo se va a sostener que el niño tenga una convivencia armónica y estable con el padre y la familia ampliada. Entonces, seguimos nuevamente con el tema de que se darán las visitas y la regulación de estas visitas, pues si tú ves, son solamente en 5 artículos y va a quedar a criterio del juez de lo que diga la madre, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Otro de los problemas que estamos hablando ya de la pensión alimentaria y obviamente en el COPIDA ha cambiado el nombre a protección económica. ¿Cómo le ven ustedes tomando en cuenta, por ejemplo, un juez determina cuánto está ganando, en este caso un progenitor, pongámosle al padre, y la madre que le cuida? ¿Cómo sabemos si ese dinero está yendo para el hijo? Y perdón que yo lo ponga así, porque yo también tengo otro tema de un padre de familia que me ha contado lo que está pasando. Por ejemplo, él da para su hija, me ha contado, pero de alguna manera cuando está con su hija, le ve que está con la misma ropa, entonces me ha dicho, irle a comprar a mi hija ropa, pero yo le doy a la madre para que mi hija tenga vestimenta y tenga alimentación. Esas son las realidades que se están viendo y es por eso que yo también las comparto a ustedes. ¿Cómo determinar si ese rubro que se da al progenitor que está en cuidado del niño o la niña pueda ser para el niño, estrictamente para el niño o la niña que está en su cuidado? Bueno, o sea, recuerdo que al inicio de esta asamblea que está terminando, pues cuando lo acogió el proyecto la Comisión de Justicia, presidido por Marcela Guiñaga, justamente ella topaba este tema y decía que estaba de acuerdo con el tema de que exista una rendición de cuentas cuando se demuestre que los recursos que se están entregando para la manutención de este niño, niña o adolescente, pues no estén cumpliendo ese fin. Pero sin embargo, pues ahí vino la contraparte a decir de que va a ser un mecanismo de hostigamiento, persecución y violencia psicológica en contra de las madres. Porque lastimosamente, como te digo, este Código de la Niñez y Adolescencia tiene
en un pedestal intocable, intachable a una madre como debería ser, pero sabemos que esa no es la realidad. Existen buenas madres, no existen tan buenas madres, existen buenos padres y no existen, malos padres. Perdón, también unos malos padres también, ¿no? Pero sin embargo, en este código de la niñez y adolescencia se basa en que toda madre es buena, que la madre no puede mentir, que la madre no puede engañar, que la madre es el ser que pues Dios puso en la tierra y es intachable, y que los papás somos los malos. Entonces, de lo que vemos en este régimen de protección económica, ¿sí? Como usted dice, ¿no? A lo que han hecho la reforma, entonces dicen claramente, igual en el código actual, dicen que los obligados principales para cubrir las necesidades de alimentación, educación, vivienda, todo lo que conlleva lo material, es el padre y la madre, son los obligados, dice claramente, ¿no? Dos, habla de dos, ¿no? Habla de dos. Pero cuando vamos a la partecita donde dice cómo se va a fijar este rubro, ¿sí? Entonces ahí ya lo hablan en masculino, ¿no es cierto? Y en singular, y dice que se va a aplicar una tabla en función de los ingresos de el alimentante, en masculino y en singular, y entonces solo se ven los ingresos que tenga el padre, y si la madre trabaja, y si la madre está ocupando un cargo en alguna entidad y no está al 100% al cuidado de los hijos. Y en ese término, ¿cómo lo han visto en el COPINA actualmente en esta reforma que se está haciendo? ¿Se está tomando en cuenta en esta ocasión y en este debate de que se tome en cuenta ya también el rubro de la madre? En lo absoluto, como le decía María José, está exactamente igual, solamente se cambió el nombre, ya no se llama pensiones alimenticias, ahora se llama régimen de protección económica, que tiene los mismos vicios, las mismas falencias y las mismas faltas de garantías para nuestros hijos, ¿sí? Entonces, la pensión alimenticia se va a seguir dispensando tal y cual como se ha venido haciendo, ¿sí? No se habla de corresponsabilidad parental, ¿no es cierto? Solamente se responsabiliza de esto al progenitor o al no custodio, al que no tiene la custodia, y a la familia de este no custodio. Entonces, wow, nosotros decimos, bueno, o sea, ¿dónde quedó el código de avanzada que nos ofrecieron, no? Entonces, seguimos en este tema de los roles. Aquí es clarísimo, ¿no? O sea, no hay a dónde irnos, no hay por qué engañar a la ciudadanía, no hay por qué mentir, si el código lo está diciendo que es de esa manera, ¿no es cierto? Y tome en cuenta que aquí, justamente en este punto, se nos discrimina a nosotros, a los padres hombres, y se nos da un trato desigual ante la ley y la justicia. Por ejemplo, si un papá, ¿no es cierto?, se acaba de separar y quiere autodemandarse una pensión alimenticia, no puede, no existe esa figura. ¿Qué le aconsejan los abogados? Espere que lo demande. Si usted va a la Defensoría Pública, ¿no es cierto?, allá defienden a todos, menos a los papás, porque le dicen, si es que usted no tiene la tenencia de sus hijos, nosotros no le podemos asistir, ¿sí? Pero si es que es un delincuente o lo que sea, con gusto lo atendemos, pero si es un papá, no. Y tómense en cuenta que si este papá va a buscar un auspicio para dispensar las pensiones alimenticias de este papá, lo que quiere es garantizar el derecho a ese niño que el Estado le debe ayudar a que sus derechos sean pues inalienables, y sin embargo nos dicen que no. Voy a compartir otra historia y otro padre de familia que dice así: uno de los problemas en que se encontró atado tras su divorcio y posterior régimen de visitas con sus hijas es que debía esperar que su expareja estuviera de buen humor para que les dejara verlas. Sin embargo, con el tiempo, cuando la coherencia superó las emociones, tanto él como su expareja se dieron cuenta que lo importante es el crecimiento pleno de sus hijas, fuera de los conflictos que tengan sus padres. Para este padre, el vínculo afectivo padre-hijo tras una separación tiene un efecto positivo, pues al involucrarse de manera cercana, conoce las necesidades de sus hijos de manera directa. Les comparto esto porque, como bien tú decías, y vale recalcar, no todos hay que ponerles el malo y la mala, o el bueno y la buena. Y en este caso, por ejemplo, nos cuenta una historia de que pudieron resolver y evitar que sus hijos estén en este conflicto y ayudar al bienestar y al derecho del niño. Y en una pregunta final frente a esto, mi estimado Santiago,
¿cuáles son las obligaciones que tienen los padres, cuando digo padres, madre y padre, para respetar los derechos de los hijos? El bienestar superior de los hijos y la corresponsabilidad parental en la Constitución lo dice claramente, ¿no? El padre y la madre son los responsables de dispensar todo lo que nuestros hijos necesitan. Nosotros somos los obligados y en igualdad de condiciones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se da esto? ¿Sí? Es porque el sistema de justicia se lo hace de una manera tan fría y calculadora. Usted se divorció, entonces la mamá se queda con los hijos y el papá tiene que pasar el tema económico y se acabó. Mire, nosotros hemos visto casos de padres que llegan con regímenes de custodia compartida, así el sistema no lo tenga, ¿sí? Y hay jueces que dicen no, o sea, la mamá se queda con los hijos y usted, señor, ¿cuánto gana? Tanto, tiene que pasar la pensión de tanto. Siguiente caso. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos para que esto sea efectivo? Allá en la Comisión de Justicia, cuando sí nos recibió Marcela Guiñaga y todos los que conformaban esto, nosotros pedíamos que primero, el espíritu de esta reforma, de este nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, sea el que se garantice el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes y que esto debe estar por encima de los intereses del papá o la mamá. Aquí a los que se debe favorecer y a los que se debe garantizar los derechos son a los niños. Para ello, ¿qué proponíamos? Segundo, una mediación efectiva. Y no es que nosotros nos inventamos, esto pasa en Colombia, esto pasa en España, esto pasa en varios países, donde lo primero que hacen antes de judicializar, ¿no es cierto? Porque acá hay una figura de, entre comillas, mediación, que el juez en primera instancia dice vayan a mediación. Entonces van a mediación y dice la mamá no quiere mediar, entonces vamos al juicio de inmediato, ¿sí? Entonces en los otros países, ¿qué hacen? Lo sientan a este papá y a esta mamá y entran en un proceso de capacitación, de concienciación, donde hablan de estos temas de la alienación parental, de la manipulación parental, de la violencia psicológica a los hijos, de todo el daño que se le causa a un hijo con la disputa que se lleva en las unidades judiciales, y se les hace entender que la falencia, los incumplimientos de la corresponsabilidad parental tiene consecuencias. Y una vez que se hace todo este análisis con psicólogos, con trabajadoras sociales, y este padre y esta madre logran entender la importancia de la corresponsabilidad parental y el beneficio a sus hijos, entonces de ahí sí llegan al siguiente paso, que es llegar a los acuerdos, ¿sí? Exacto. Yo le agradezco mucho, mi estimado Santiago Villarreal, fundador de Coparentalidad Ecuador, ha estado con nosotros. Yo mil disculpas, pasó por el tema del internet, pero usted estuvo muy claro en su exposición y seguirán su lucha, así que les invito a que también conozcan la página de Coparentalidad Ecuador para que puedan unirse y hacer más fuerza. Y bueno, en el tema, por sus razones, que usted muy bien lo ha dicho aquí al aire, se necesita cambiar o seguir reformando de mejor manera la COPINA. Con esto yo me despido, volvemos después de un corte. Volvemos. Muchísimas gracias a ustedes.